tema de hoy es losas encasetonadas. Los integrantes son Liberato Ayala Nechi, Sánchez Benítez Casandra y quien les habla, Guaranca Soto Eric. Empezaremos con la introducción. En esta investigación buscamos explicar acerca de las losas encasetonadas, también llamadas las losas aligeradas, nervadas, puesto que es necesario saber cómo reciben ese nombre, qué elementos la conforman y cuáles son las ventajas de este sistema, ya que de acuerdo a esto se podrá aplicar el proyecto y así cumplir con las necesidades, además de considerar las ventajas de este, pues tiene límites de construcción con respecto a la intensidad de tránsito sobre estas. Para este tema hemos planteado el siguiente problema general como su objetivo general y los problemas específicos con sus respectivos objetivos específicos. Problema general. ¿De qué manera las losas encasetonadas aportan a la estabilidad estructural de las edificaciones? Problemas específicos. ¿Qué funciones poseen las losas encasetonadas en las edificaciones? ¿Cuáles son los tipos de casetones empleados en una losa encasetonada? ¿En qué edificaciones se pueden emplear una losa encasetonada? Objetivo general es evaluar el aporte de las losas encasetonadas en la estabilidad estructural de las edificaciones, determinar las funciones que poseen las losas encasetonadas en las edificaciones, determinar los tipos de casetones empleados en una losa encasetonada, determinar las edificaciones en las que se puede emplear una losa encasetonada. Justificación. En el Perú existe la necesidad de contar con sistemas constructivos más eficientes y económicos, lo que requiere de nuevos conceptos en el diseño y la construcción de losas estructurales en edificaciones ante las grandes limitaciones técnicas y constructivas de los sistemas convencionales, que se han mantenido hasta la actualidad, y que forman parte de la cultura del sector de construcción. Se hace necesario saber qué otros sistemas podemos emplear. Encasetonadas tienen como definición que estas son casetones o también son conocidas como losas aligeradas nervadas. Estas losas están formadas por un retículo de vigas, las cuales se vinculan por medio de losas y se realiza colocando en los intermedios de los nervios estructurales, ya sean ladrillos, bloques, casetones de madera o metálicos, tecnopor o poliestileno expandido, con el único fin de reducir el peso de la estructura. Estas losas son más eficientes que las losas macizas, ya que estas permiten tener espesores mayores sin tener que aumentar el volumen de concreto con respecto a una losa maciza. Esto quiere decir que las losas macizas son eficientes para lo que son luces pequeñas y las losas encasetonadas, o también llamadas aligeradas, son eficientes para lo que son luces intermedias de 3 a 6 metros y a la vez son económicas. Y también eso es en cuanto a una dirección, y en cuanto a cuando son utilizadas en dos direcciones, estas resultan ser todavía mucho más económicas para lo que son luces grandes. Una de sus principales ventajas de estas losas encasetonadas es, como ya lo mencioné, que es que tiene un costo menor, ¿no? Se ahorra bastante económicamente, y también es el ahorro de un importante volumen de materiales como es el hormigón y el acero, por lo que se consigue una drástica reducción en cuanto al peso de la estructura y su costo. Las losas encasetonadas tienen dos funciones, una que es la función arquitectónica y otra la función estructural. Como función arquitectónica, lo que cumple es separar los espacios verticales formando lo que son los diferentes pisos de construcción. Y en cuanto a la función estructural, estas se dice que deben ser capaces de sostener las cargas de servicio, que son las del mobiliario y de las personas, y a la vez también debe ser capaz de sostener, de soportar su propio peso, ¿no? El de la estructura, el de los acabados como pisos y revoques, entre otros más. Tenemos dos tipos de casetones, uno que son los casetones de tecnopor y el otro que son los casetones de esferas. Los casetones de tecnopor son bloques de polietileno expandido de dimensiones muy variables, y que estas se utilizan para lo que es el relleno de las losas nervadas reticulares. Se obtienen losas de cubierta o de entrepiso de gran ligereza. Dentro de las ventajas de los casetones de tecnopor tenemos que este es un excelente en aislamiento térmico y acústico, también tiene un bajo peso estructural
lo cual nos permite reducir lo que son los costos en cuanto a estructuras y las fundaciones y concreto. También mejora la calidad del fraguado. Esta también se adapta fácilmente a lo que son los requerimientos del constructor. Es fácil el transporte de estos materiales, de los casetones de Tecnopor, y también es más factible su colocación. También posee lo que es una superficie especial para la adherencia mecánica del acabado final y no tiene pérdidas por roturas. Y en cuanto a sus anchos y alturas, estas son variables, varían, ¿no? Y ya en cuanto a los casetones de esferas, tienen la característica de tener en su interior esferas de poliestileno o de plástico como material aligerante, pudiendo ser utilizadas en lo que son losas finales o losas de entrepisos y losas para sótanos, y tienen una capacidad para cubrir lo que son luces hasta de 8 metros. Estos casetones de esferas están compuestos por una cama como una cama de electromalla, que en su interior cuenta con lo que son las esferas, ya sean de poliestileno o de plástico. Estas esferas son de diámetro de 15 centímetros. Luego tiene una plancha de concreto de base inferior y concreto para lo que es el recubrimiento, con un espesor de 20 hasta 25 centímetros. Bueno, estas losas encasetonadas tienen ciertas características, como por ejemplo, una de ellas es que los esfuerzos de flexión y corte son relativamente bajos y repartidos en grandes áreas. También permite colocar muros divisorios libremente. Estas losas reticulares son más livianas y más rígidas que las losas macizas. El volumen de los colocados en la obra es también más reducido. Es un sistema reticular celulado de la estructura que da un aspecto agradable de ligereza y esbeltez a la edificación. La construcción de este tipo de losas proporciona también un aislamiento acústico y térmico, como ya lo había mencionado. También permite lo que es la presencia de voladizos y terrazas hasta 3 o 4 metros sin ningún problema. Y por último tenemos que su aplicación es muy variada y flexible. Bien pueden utilizarse en edificios de pocos niveles o también de grandes edificaciones como construcciones públicas, ¿no? Con grandes luces. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de las partes de la losa encasetonada, o también conocidas como las losas con casetones. Las losas encasetonadas o losas con casetones están compuestas por su eje principal, que son los casetones, que pueden ser de diversos materiales, como son cajas de cartón especiales o de plástico. También tenemos los casetones de poliestireno, los casetones de fibra de vidrio, y a su vez actualmente también se usan con formas de esferas, entre otros. Seguidamente está compuesta por una armadura de nervaduras. Es su eje estructural principal para el soporte de las cargas superiores a las que va a soportar la losa. Seguidamente se le procede a poner una malla electrosoldada previamente, antes de poner refuerzos de acero, y para finalmente culminar con la capa de concreto del vaciado, que debe ser vibrada para evitar las cangrejeras. La resistencia a la compresión depende del cálculo estructural que ésta requiere, ya sea de 210, 280, entre otros. Actualmente, el uso del comúnmente llamado Tecnopor está siendo usado frecuentemente, hasta en edificios de 20 pisos, ya que contribuye de manera significativa a aligerar el peso de las losas, y a su vez también contribuye con los acabados finales, ya que a este es fácil de adherirse el concreto para concluir con el enlucido. Luego tenemos, dentro de los elementos que los componen, tenemos la cimbra de contacto. La cimbra de contacto
son la parte del apuntalamiento, que sirve para sostener después cuando se inicia con el vaciado del concreto, para que éste pueda soportar el concreto. Luego tenemos las nervaduras, que son el sistema estructural, que actualmente también se usan viguetas prefabricadas. Este sistema ayuda y es responsable de la resistencia de la losa, las cuales trabajan en dos direcciones, por tanto son bidireccionales. Estas nervaduras son formadas por acero estructural, tendidos en sentido longitudinal y transversal, las cuales forman una retícula. Y estas nervaduras deberán apegarse de tal manera entre los casetones, para evitar también de que los casetones tiendan a moverse y perjudicar en la parte del vaciado. Luego también tenemos el casetón del poliestireno. Este casetón es el elemento que aligera el peso al sistema de la losa, lo cual además sirve como cimbra para las nervaduras de la losa. El casetón de poliestireno queda alojado en el interior de la losa, lo que facilita la colocación de las instalaciones, ya que es de fácil perforación y evita el desperdicio de los materiales, reduciendo en cuanto a la parte económica y a su vez reduciendo con el impacto ambiental. Después tenemos los aceros de refuerzo. Se requiere colocar acero de refuerzo en la capa de comprensión para resistir los esfuerzos de flexión que se lleguen a presentar en la losa, así como para evitar el agrietamiento por cambios volumétricos debido a las variaciones de temperaturas. El acero de refuerzo calculado es el mínimo requerido por contracción y temperatura. ¿Qué usos tiene la losa encasetonada? Es ideal para la construcción de viviendas, de entrepisos, de cubiertas, de planteles educativos, entre otros, ya que, como su nombre mismo lo dice, tiene casetones que permiten tener fácil instalación, fácil acceso y son económicas, y a su vez estas contribuyen a aligerar mayor el peso a comparación de los ladrillos, o también actualmente que se están usando los ladrillos de povedillas con el uso de las viguetas prefabricadas. Las ventajas del uso de la losa encasetonada: tenemos que tiene un buen aislamiento térmico y acústico debido al uso del casetón, ya que este se forma como una capa que evita el contacto del sonido y que se prolifere dentro de la habitación o del edificio. A su vez también ayuda y contribuye en la parte del final de los acabados, ya que genera una uniformidad debido a que el casetón de poliestireno es de fácil adherencia con el concreto, con el mortero, para proceder a enlucir de manera uniforme. Es económico, uno por la instalación, que es de fácil montaje, otro también porque reduce los desperdicios o residuos sólidos que se van a generar en la obra, y a su vez también reduce en el tiempo de montaje de la estructura, porque ya casi todo, tanto las viguetas como los casetones, ya están de acuerdo a las medidas establecidas y solamente son de fácil montar. También otra de las ventajas es, como si bien es cierto, las losas tienen un componente principal que logran aligerar el peso para evitar de que se use mayor porcentaje de concreto y disminuir el peso, y eso también es lo que se logra con los casetones. A su vez también se logran cubrir grandes luces de aproximadamente 9 metros, y esto contribuyendo en la parte arquitectónica y facilitando el uso de grandes luces, tanto como por ejemplo en auditorios, entre otros, evitando la posición de columnas cercanas, como se puede hacer en otro sistema. A su vez, con el uso como le comentaba, con el uso del casetón mejora la adherencia del acabado al final, y a su vez también es de fácil instalación.
como podemos apreciar en las imágenes, se puede ver que cubren grandes luces, que se logra aligerar el peso y también se puede percibir el casetón expuesto para poder proceder al enlucido. Dentro de los ejemplos tenemos un proyecto de un edificio híbrido que aún está en proyecto debido a la elaboración de los planos y de la parte estructural. Se planteó como parte de la solución usar losas encasetonadas, ya que el proyecto arquitectónico cuenta con auditorio y con salas amplias que requieren de grandes luces. Es por eso de que también se está usando este sistema, y a su vez también para poder aligerar el peso de la edificación y disminuir el coste económico, y a su vez disminuir el impacto ambiental con la disminución de la generación de residuos sólidos. Luego tenemos otro ejemplo que se está usando el sistema Nautilus, que también son casetones, pero se usan como especie de domos, como domos de 52 centímetros de lado y de altura variable. Esto permite realizar losas sin vigas grandes, sino solamente con refuerzos de aceros o con nervaduras, y logran cubrir grandes luces. A partir de la incorporación en el hormigón de cajas de plástico que alojan aire, se consigue reducir el espesor de la losa sin perder la resistencia. Eso es lo que dice uno de las personas encargadas en la parte estructural. A su vez, la losa es bidireccional y logra sustituir parte del hormigón con los vacíos creados con la generación de los casetones, y disminuyendo un porcentaje de 15 a 20% en el consumo de hormigón, que explica la empresa Geoplast. A la vez estiman la reducción de 2 al 5% en el uso de las armaduras de acero. Conclusión. El uso de las losas con casetones o encasetonadas es una técnica muy útil para cubrir grandes estructuras con grandes espacios de luces entre las columnas. Inclusive permite el uso del material reciclado, que lo convierte en un material de construcción, podría mencionar como ecológico. También cabe mencionar que estas losas no son aptas para soportar mucho peso de tránsito, pero para grandes salones es una opción ideal. También permite ahorrar mucho tiempo de construcción y a la vez aporta una gran reducción en cuanto a sus costos. Gracias.